Bueno, está con nosotros Antonio. Hola, Antonio, querido amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen día, estás? bienvenido. Muy buen día, muy buen día. ¿Cómo va todo, jefe? Todo bien, todo bien. Hoy es el día de las maestras, de los maestros, ¿verdad? Es verdad. Y yo siempre saqué pecho por algo que me parecía que todo el mundo sabía y conocía. Es los 6 nombres de sus maestras o maestros de primaria. Ujú. Y conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que no es tan común eso. ¿Vos en qué tabla de posición estás en No, ese yo me sentido? acuerdo de todos. Ah, ¿vos también? Sí, ¿Jugamos sí. en el mismo cuadro? Sí, Ah, bien. sí, me acuerdo de todos, de todas las maestras. Elsa de primero, Nelly de segundo, María del Carmen de tercero, Graciela de cuarto, Sara de quinto y Susana de sexto. Ahí está, muy bien. Todos. Bien. Jugamos en ese mismo cuadro, entonces. La escuela 185 de Colón. Bien. ¿Y vas de mañana o de tarde? Yo iba de mañana. En realidad los 2 primeros años, las 2 primeras maestras que mencioné eran un pequeño colegio privado que había en Colón. Y de tercero a sexto hice en la escuela 185, que era de mañana, de tarde era la misma escuela, pero se llamaba 50, era la número 50. Cambiaba de nombre. Ajá. De mañana era 185 UNESCO, ahí en Lesica. Entre Sí, Garzón en mi caso la escuela es María Noya, pero de mañana era 93 y de tarde 137. Exacto. Que el senador Vergara, que es del mismo año que yo, Uh-huh. en realidad, él iba de tarde. Pero me parece que él entró entonces una vez peleándome él a mí me dijo, no, lo que pasa es que la tarde era mejor. La tarde era la Y buena. yo le dije, sí, pero yo lo aprendía 4 horas antes. Pero de ahí la ventaja que le llevas a Mario. Obviamente. Bueno, pon el termo de ese otra vez, pero no es por Stanley. El termo es Stanley. Es para no ver a Maquiavelo tomando mate. Ah, qué grande Maquiavelo tomando mate, qué grande. Es un príncipe ese muchacho. Pensé que era Francescoli. No. ¿Entendés? Por lo de príncipes. Digo, porque hoy tuvimos un desencuentro con el humor. Igual el primer príncipe de fútbol uruguayo fue Aníbal Sioca, pero dejémosle. Ah, mirá cómo te sale el bolso. ¿Le decían el príncipe de Aníbal Sioca? Príncipe Sioca. Ah, no, eso no lo sabía. Sí. Tenía una calidad. ¿Cuál es tu ídolo vos, bolso terrible, cuál es tu ídolo máximo de Nacional? Oh, qué pregunta difícil. Te invito a un podio. Lo que pasa es que hay muchos que no vi. Pero viste que igual ocurre que uno compra esa condición de ídolo aunque no lo haya visto, ¿no? Yo diría que los máximos ídolos, bueno, dos de la tribuna para mí, del Parque Central llevan los nombres, que son Atilio García y Héctor Escarone, por lejos. Bien. Y después en tercer lugar habría que buscar... Y uno que hayas visto vos, así... Que haya visto 2, y te podría mencionar a De León, a Hugo de León. Yo pensé que me ibas a decir el Hugo. Sí. Me gustaba mucho cuando yo empecé a ver fútbol, en el año 80, mi ídolo de ese cuadro era el Cascarilla Morales. Ah, claro. Porque era zurdo como yo, entonces me gustaba mucho, pateaba muy bien. El Cascarilla en su segunda. En su segunda. Porque en la primera vos no lo viste. No, yo veía Cascarilla veterano, pero igual tenía una calidad excelsa, ¿no? Sí, bueno, campeón Campeón Libertadores y campeón del mundo. Sí, después también figura en la selección uruguaya que en ganó el mundialito. Y después quedamos fuera del mundial. Claro, pero igual fue de los mejores jugadores uruguayos en esa eliminatoria. Sí. La eliminatoria que Perú nos dio patabaco, sí. Como se decía. Pero nos dio patabaco a nosotros y a Colombia. Colombia dirigida, ¿te acordás quién dirigía Colombia? Carlos Salvador Vilar, cómo olvidarlo. Y te acordás que Vilar se decía, éramos gurises, ¿no? Yo sé que era un poquito más grande que vos. Se decía, no, lo que pasa es... Acá en Uruguay, cuando arrancó la eliminatoria, el rival era Colombia. Claro. No teníamos a Perú como rival. Que le ganamos, dimos vuelta al partido, ¿no? Y ganamos 3-2. Íbamos ganando con un gol de Rubén Paz, nos dieron vuelta 2-1 y bueno, ganamos 3-2 con 2 goles de Cascarilla Morales. De eso no me acordaba, porque tengo muy presente el trauma, un golpe duro para mí. El partido contra Perú. Contra Perú acá, porque no solo nos ganaron, sino que bailaron. Bailongo. Bailamos así, de punta a punta. Sí. Como que el típico, lo que creo que le pasó a Uruguay en el 74 con Holanda, ¿no? Claro, pasa que esto es otra cosa. Esa selección peruana era muy buena, ¿no? Había hecho un gran... Todo el mundo se quedó con el 6-0 de Argentina en el 78, pero la primera fase de Perú en el Mundial fue muy buena. Le ganó a Escocia. Claro, y esa era una selección heredera de esa, ¿no? Del 78, estamos hablando del 81.
Lo dirigía el brasilero Tim, el veterano, ¿te acuerdas? Un veteranazo, pero viejo era, ¿eh? Sí, pero tenían pinta de bandido. Después, bandidote, brasilero bandidote, flaquito de boina, Sí. ¿no? Muy bandidote, Sí. seguramente. Y no le fue bien a Perú en el Mundial, en ese Mundial, el 82. No, 82 le fue mal, sí. Porque en el 70 le había ido un poquito mejor, con Cubillas. En el 70 le fue muy bien, el 78 también. Cubillas jugó muy bien los dos mundiales. Hizo 5 goles en cada uno. Ah, de eso no me acordaba. Es uno de los tipos que tiene más de 10 goles en los mundiales. Qué loco, ¿no? Este, Cubillas, aquel Mundial. Teófilo Cubillas. Sí, pero ni siquiera lo tenía presente en el Mundial del 78. Mirá Sí, vos, ahí me sí, ganaste. 78 hizo uno de los mejores goles que he visto de tiro libre, que le pega de cara externa. La cara Le queda externa, la comba esa una que... comba por afuera de la sí, barrera. sí, por que es fuera de la barrera. al primer tenés palo, razón. que es un poema de tiro libre. Aparte, parado al lado de la pelota, ¿no? Nada de tomar en la carrera tipo Roberto Carlos. No. Igual, sí, maravilloso, ¿no? Por favor. Sí, no. Pero te acuerdas que hacía como la carrerita y el tiqui, 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 tiqui. ¿No? Bueno. No. Bueno, muchas gracias. Bueno, Será hasta la semana que viene. Terminó la hora de los deportes radio. Pará, quiero que presentes en sociedad al proyecto que a propósito no sé si lo pronuncio bien, Borelui. Borelui. Bien, lo pronuncio bien. Y que fue presentado bajo la consigna Un siglo de elecciones en Uruguay. Una presentación que debió postergarse por lo menos 2 veces, creo recordar. Exacto. ¿Verdad? Justo pese a que lo hicimos, reservamos el salón de la Facultad de Ciencias Sociales, la sala Luis Acuesta, que es el salón de uno de los salones de actos que tenemos, la sala de conferencia, perdón. Tuvimos que suspenderlo 2 veces, finalmente tuvo lugar un viernes porque el último jueves también se suspendió por un paro de ADUR que tocó justo en esa jornada. Ya tendremos oportunidad de hablar, incluso desde un punto de vista más, si querés, técnico, con tu colega y compañero Nicolás Smith, ¿verdad? Que está también igual que vos y que dio Luján al frente de esto. Pero a mí me parece interesante que el público sepa de qué va cito textual, repositorio comprensivo de datos electorales del Uruguay. Hace para nosotros un repositorio comprensivo para entender de qué estamos hablando. Claro. Bueno, primero vos me preguntabas... Bajo la consigna, un siglo de elecciones, 1918-2020, ¿no? Claro, porque pues, si lo pronunciabas bien Borelui, capaz que vale la pena explicar por qué se llama Borelui. Para los que estudiamos los sistemas políticos en Uruguay es por todos conocido que el padre de uno de los rasgos distintivos de nuestro sistema electoral, que es el doble voto simultáneo, lo que mucha gente todavía le sigue llamando ley de lemas, que esto es que cada partido puede presentar múltiples candidatos para elecciones ejecutivas y legislativas, hasta antes de la reforma del 96 incluso múltiples candidatos presidenciales. Es un sistema inventado por un belga del que igual se conoce poco, salvo que se llamaba J. Borelli, ni siquiera sabemos el nombre de pila, solo la inicial. Se confunde con otro Borelli que también era J, pero que era constitucionalista. Bueno, pero Borelli inventó este sistema hacia fines del siglo XIX, lo propuso para utilizar en Bélgica y otros países europeos. Acá lo trajeron al Río de la Plata un constitucionalista argentino que no me acuerdo quién era el nombre, y Justino Jiménez de Aréchaga, que lo empezó a enseñar un par de años después, en su cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de la República, lo propuso para Uruguay. De hecho, el sistema político uruguayo, dado la realidad fraccionalizada de los partidos, lo adoptó por una ley de 1910 y desde entonces está vigente en el ordenamiento institucional uruguayo. Uh-huh. Cuando se nos ocurrió hacer esta base de datos, este repositorio, se nos ocurrió que una buena forma de homenajearlo y de distinguir la particularidad del sistema uruguayo, que hoy en día se cree en muchos países del mundo que esto lo inventamos los uruguayos, es agregarle el UI al apellido de este belga, y bueno, de ahí que quedó ese nombre. Ahora estoy razonando que el verdadero inventor de este sistema debió haber sido Ponsonby, porque Ponsonby inventó Uruguay y también inventó Bélgica. Que somos naciones hermanas. Sí, claro, desde ese en el punto mismo de vista. año, 1830. Pero además con una herramienta política,
de política, de generación de política de un Estado y de política, de geopolítica, similares, ¿no? Claro, Crear dos un Estado tipo etapas tapón. entre Francia y Alemania y entre Brasil y Así que yo creo que es Ponsonby en realidad el verdadero padre de todo esto. Y en ese sentido, este repositorio que es una herramienta que junta datos, junta historia, ahí junta lo que hacemos es en ese repositorio el que entre en las diferentes formas que tiene que hacerlo. Una es a través de un repositorio que está en R, que R es un programa estadístico para manejar datos electorales, entre otras cosas, que tiene una gran utilidad y es muy fácil de usar, pero obviamente hay que meterse y hacer algún cursito para aprender las bases y aprender a programarlo. La otra forma es a través de una aplicación que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Sociales y que hace disponible acceder a datos electorales de Uruguay desde 1919, o sea, desde antes que se creara incluso la Corte Electoral, hasta la última elección de autoridades, que es la departamental de 2020. Entonces están todas las elecciones comprendidas ahí, con un gran nivel de desagregación por partido político, por departamento, etcétera, y al cual cualquiera puede acceder y puede bajar los datos en formato de tabla, puede bajar gráficos, puede hacer sus propios cruces, si así lo desea, con la información electoral que hay. Y o sea, dialogar con datos de una elección con relación a otra. Exactamente, comparar cómo le fue un partido en distintas elecciones. Y a su vez lo que puede hacer también es, nosotros le ofrecemos ya una serie de indicadores del sistema, de los sistemas electorales, algunos de los más extendidos, como ser el índice de volatilidad, que muestra cómo cambian las preferencias de los electores entre una elección y otra, la desproporcionalidad, que es un indicador que lo que nos permite ver es la diferencia entre los votos y las bancas en el Parlamento que obtiene efectivamente un partido, y el número efectivo de partidos, que es un indicador que permite ver cuán fragmentado está el sistema de partidos, cuántos partidos relevantes hay en el sistema. Todos esos indicadores uno puede ir elección por elección y pedir ver qué pasa con la volatilidad, qué pasa con la fragmentación, qué pasa con la desproporcionalidad del sistema de partidos, y esos datos salen. Y tiene la ventaja de que hasta ahora los datos estaban o bien en formato papel. Sí. Los que estudian los datos electorales saben de qué me refiero cuando le hablo de los textos de Fabregat, que era un funcionario de la Corte Electoral, que fue el que hizo la primera recopilación de datos electorales desde que existe la Corte Electoral, o sea, desde 1925, 24-25 para acá. Primer libro que se publica en 1950, y que ordenó las elecciones hasta la del 71, y después el Parlamento sacó un par de datos. Un par de libros, perdón. Después hay algunos otros trabajos. Hay una enciclopedia electoral que hizo Oscar Botinelli con otros profesionales, donde lo que hicieron fue recopilar también toda esa información, pasarla a formato digital, esa información en un archivo PDF. Pero esto es distinto porque esto es una base de datos que permite justamente dialogar o de pedirle cosas a los números, a los datos de cada una de las elecciones. Y esto permite que accedan aquellos que nos dedicamos a estudiar la política, pero también periodistas, investigadores de otros países que ya están empezando a utilizar la base. Antes, cuando alguien nos pedía datos de una elección, uno le agarraba y le mandaba el archivo que tenía determinado, un archivo Excel, o lo mandaba a la página del banco de datos. Y ahora es muy fácil porque le damos el link y metete acá, y acá vas a encontrar toda la información electoral. Si tenés algún problema para entender cómo está, acá está el manual de cómo funciona, y si no, obviamente no puede escribir. Pero la idea del repositorio es que obviamente el acceso es libre para cualquiera que quiera meterse, y tiene el público, el público en general, o sea, cualquiera puede meterse en la información y navegar en los datos. Y obviamente ya nos han indicado, cuando uno trabaja con una base de datos tan grande, fíjate, un siglo de elecciones, teniendo en cuenta que
que en la década del 20 tenemos prácticamente una elección por año, porque se elegían todos los órganos, Poder Ejecutivo, Presidente y Consejo Nacional de Administración. Era un ejecutivo bicéfalo, como se conoce, con 2 órganos que se elegían por separado, elección del Senado, elección de diputados, elección de las autoridades departamentales. Tuvimos una elección prácticamente por año. O sea que esta idea de que ahora tenemos demasiadas... No, sí. A lo mejor sí, pero en todo caso no es la primera vez que Uruguay... De que el ciclo electoral es muy grande, bueno, la década del 20 fue bastante más intensa, y de acuerdo a algunos historiadores fue clave en que Uruguay hiciera ese proceso de las armas a las urnas, claro, con la que se conoce, y que los uruguayos fueran tan dispuestos a dirimir desde entonces sus diferencias en las urnas, a través de elecciones, antes que otro tipo de forma de diferenciarlo, sobre todo lo que tiene que ver con la lucha armada o la violencia política. Bueno, queda hecha entonces la convocatoria. Bueno, esto de alguna manera recién arranca, y seguramente conforme pase el tiempo vamos a tener posibilidades de volver a aludir al asunto. Sí, claro. Pero hay una cantidad enorme de elecciones. A lo que iba con esta referencia, que no lo terminé, es que obviamente puede haber algún error, a lo cual le pedimos que nos informe, porque esto es nuestra criatura, pero ya ahora ya empezó a caminar, así que todo aquel que use la base tiene la posibilidad de ver si se encuentra algún error, que nos los haga saber, y la vamos a ir mejorando entre todos. Bueno, fenómeno. Te propongo ir a una breve pausa, y si te parece buena idea, al regreso me gustaría escuchar tus comentarios acerca de la coyuntura política. Se han conocido en el último tiempo distintas encuestas realizadas por distintas empresas aludiendo a distintos temas, ¿verdad? Y por ende con distintos resultados, que me parece que sin embargo se pueden establecer algunos vasos comunicantes, a ver cómo dialogan unas con otras. Y sin ir muy lejos, hoy mismo la Diaria publica en su portada: 42% desaprueba la gestión de la calle Pou. Esto según datos de la Usina de Percepción Ciudadana, que es como un nuevo actor a la hora de estudiar comportamiento del público y preferencias del público, en particular con temas vinculados a la política, ¿no? Sí. Creo que se instaló en el marco del último referéndum, ¿no? Exacto. Sobre todo empezó a tener más relevancia. Según la Usina de Percepción Ciudadana, 37% la aprueba a la gestión de la calle Pou, un punto menos que en la última medición realizada en junio. El 42% desaprueba la gestión de la calle, el 37% la aprueba, el 19% ni lo uno ni lo otro, y el 2% no sabe o no contesta. ¿Y cómo calificaría la imagen que tiene del presidente de la República? Cada uno responde, ¿verdad? Y los resultados han arrojado que el 39% calificaría la imagen como positiva, el 38% como negativa, el 22% ni positiva ni negativa, solo el 1% no sabe ni contesta. Y para terminar, entre la aprobación de la gestión presidencial, 37% es de aprobación, 42% habíamos dicho de desaprobación, y 25% obtiene aprobación, solo el 25% en el nivel socioeconómico bajo, y un 47% esta alta aprobación es justamente en el nivel socioeconómico alto. Bueno, solo porque esto es de última hora, sí. Lo quería compartir contigo antes de la pausa. ¿Nos vamos? No difiere tampoco demasiado de las otras, ¿no? Sí, puede haber alguna diferencia en algún punto, pero básicamente todas registran el mismo fenómeno. En todo caso, para irnos a la pausa, con un titular con relación a cómo el público, según distintas encuestas, están viendo la gestión del presidente, se puede decir que sigue siendo alta, a pesar de que ya ha pasado la mitad del periodo, que probablemente sea de las más altas desde que se miden este tipo de cosas, distintos presidentes, distintos partidos a lo largo de la... Solo comparable a Tabaré Vázquez, el primer gobierno, y a Mujica. Ahí va. Digamos que está en el podio, en ese podio. Probablemente pierda con Tabaré Vázquez de la primera en cuanto al saldo, ¿no? Sí. Aprobación, desaprobación, pero en aprobación creo que está bien arriba. Y desde esa perspectiva entonces, ¿qué lecturas se pueden hacer de ese asunto? Que cualquiera quisiera formar parte de un gobierno, que el presidente es, en líneas generales,
después de 2 años y medio transcurrida su gestión, o sea, más de la mitad del mandato, bien visto, ¿verdad? Sí. Es de manual, ¿no? Cualquiera. Sí. Sin embargo, también eso paradójicamente luce como un problema en el actual gobierno, que es un gobierno no de un partido, sino de coalición, y que además está inhibido de presentar a ese individuo como candidato a la presidencia. Claro. ¿Verdad? Claro. Entre otras cosas, lo vemos luego en la pausa. Eso generaría otro efecto. Dale, bueno, Dale, justamente dale. de eso me gustaría. Además, uno de los títulos, que acá tengo búsqueda el día de hoy, es que el presidente Lacalle mandó parar polémica pública entre dirigentes blancos por la candidatura. Me sonrío, no por el hecho en sí mismo, sino cómo dialogan una cosa con la otra. Sí, claro. Es obvio, ¿no? Obviamente. Estamos con Antonio Cardarello, estamos poniendo en la mañana camino, preguntas, comentarios, opiniones. Llegan a través del WhatsApp 099-894-987 y también a través del chat en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Canal al que pedimos que se suscriban. Nos faltan 4, solo 4 para llegar a 4.260 suscripciones, 4 nada más. Y llegamos a la meta. Recuerden que además los comentarios llegan a través del chat. Y si nos están viendo, marquen con el dedito para arriba, me gusta a nuestra transmisión. Seguimos conversando con Antonio Cardarello y a propósito de, bueno, a ver, ha pasado más de la mitad ya de la gestión del gobierno y un poco estimulado por distintas encuestas que se han publicado, me gustaría conversar con vos cuáles son, desde tu mirada, los rasgos más sobresalientes de esta administración, de cara además a un hecho que todos sabemos, justamente un siglo de elecciones que va a ocurrir, y es que en poquito tiempo ya la rueda electoral, que ya estaba girando, bueno, va cada vez a tener más intensidad y ya ves, tu colega y amigo Daniel Chasquetti sostiene que los plazos de un gobierno son muy acotados, no son 5 años, que ya al actual gobierno le quedan en realidad unos pocos meses, algunos dirán un poco más, pero lo cierto es que ¿dónde estamos parados al día de hoy? Y bueno, estamos en la mitad. Hace poco tiempo, en septiembre, se cumplieron los primeros días de septiembre, se cumplieron los 2 años y medio, ¿no? La mitad del mandato. Y obviamente los datos de esa encuesta que vos manejabas al final del bloque anterior, lo que están arrojando, y eso va en consonancia con otras mediciones de otras empresas de opinión pública, es que el gobierno está más o menos en el mismo lugar que está la mayoría de los gobiernos desde que se hacen mediciones de este tipo, ¿no? Están en la panza de la U, digamos, de esa U que hay, de que empiezan bien los gobiernos, generalmente incluso con más aprobación. En el caso de esta ya ha sido suficientemente mencionado el efecto que jugó la pandemia en extender el periodo de luna de miel, y de un presidente que en realidad mostró rasgos mucho más fuertes, o mostró una capacidad de liderazgo y de posicionamiento de su figura más importante de la que tenía incluso como candidato, ¿no? O sea, Lacalle Pou candidato, incluso en el 2019 tenía niveles de aprobación, desaprobación que en algunos casos, en algunos sondeos mostraban que era negativo. Todavía había más gente que lo rechazaba de la que lo apoyaba. Y el balotaje del 2019 demuestra que en realidad Lacalle Pou, candidato de toda la coalición, tiene menos votos que los partidos compitiendo individualmente por separado en octubre. O sea que la figura, pero una vez instalado como presidente, concentra en su figura toda la atención del gobierno. Incluso se había hablado de que iba a haber algo así como un vocero presidencial, como se estila en Estados Unidos, que es el que da los anuncios. Bueno, se presentó incluso. Ponce de León, ¿verdad? Claro, bueno, quizá por la pandemia y eso, en realidad el presidente ocupó ese lugar de ser el vocero. Él, justamente Álvaro Delgado, el secretario de la presidencia, que hoy se perfila como el sucesor, digamos, el delfín, como se le dice en alguna literatura, del Partido Nacional y el principal candidato de gobierno. Entonces, esa capacidad de comunicación política, de rebajar las aristas negativas de alguien, entre otras cosas, que se mostraban como alguien que vivía en un barrio privado, que venía de una familia acomodada, que siempre había estudiado en la educación privada, etcétera, etcétera, con alguien muy cercano, con mucha empatía con la mayoría de la gente, esa cosa de sacarse fotos con todo el mundo.
eso también está unido, o sea, muy buena estrategia de comunicación política que también está unido al buen manejo que le atribuye todavía hoy la población en el manejo de la pandemia. O sea, uno de los puntos fuertes de aprobación de la gestión del gobierno sigue siendo cómo se manejó una de las rocas donde se apoya. Ya la conducción económica no muestra niveles de aprobación tan elevados. Sí, y también hay otro asunto, porque citando cosas que incluso también vos has hecho algún comentario, por ejemplo, según Opción, por primera vez en este periodo baja aprobación de la gestión en seguridad y cae 8 puntos. Esto ocurrió en el arranque de este mes, que me parece un dato interesante porque, primero porque fue una consigna de los actuales gobernantes, ¿verdad? Con la cual pidieron el voto a la población. Claro, fue una de las políticas que claramente, uno de los puntos débiles de los gobiernos del Frente Amplio, un tema que también es algo que se ha mencionado mucho, era el principal tema de preocupación de los uruguayos desde 2009, al cual el Frente Amplio de repente no le prestó la atención o no pensó que fuera tan determinante como sí lo terminó siendo, y en lo cual el gobierno arrancó. También es cierto desde una visión de lo que maneja la oposición, ayudado por la pandemia, pero lo cierto es que los indicadores de varios delitos tuvieron una caída muy fuerte, con una figura, un recambio después de 10 años de Bonomi, un recambio de ministro, Larrañaga, que también entró muy bien en el rol de ministro del Interior, y eso generó también un respaldo muy alto. Pero hoy en día es cierto lo que mencionás, porque ya son varias los sondeos de opinión pública que muestran que la aprobación de la seguridad no es tan alta como lo fue al principio de gobierno, y también la hoy oposición del Frente Amplio está trabajando en ese sentido. Está mostrando, bueno, los resultados no son no era tanto una cuestión de voluntad como mencionaba el actual gobierno cuando era oposición, que lo que hacía falta era simplemente un cambio de voluntad o de actitud en el manejo sino que había problemas más profundos, el hecho de la extensión del narcotráfico en determinadas zonas y los llamados ajustes de cuentas, que donde hoy el actual ministro del Interior casi que podríamos transcribir las mismas declaraciones que hacía Bonomi en algún momento, por el cual era duramente criticado. Entonces, ese es un punto en el que la política de seguridad se ha vuelto como un equilibrio, ¿no? Un fil de la balanza. Y en este aspecto, y ahora cito el monitor de opinión pública de Opción, que es otra de las empresas, ¿verdad? Aprobación ciudadana a la gestión económica del gobierno, esto es de agosto, es decir, que ya tiene alguna semana. Leve deterioro de la imagen de la gestión económica en contexto de caída en ingresos de hogares. Bueno, y para resumirlo a grosso modo, da cuenta que el 36% entiende que la situación económica del país en general es mala o muy mala, el 33% que no es ni buena ni mala, y el 30% que es buena o muy buena. Y si bien no parece haber inmensas diferencias en los guarismos, ¿no? 36, 33, 30. Bueno, sí, la mayoría en esos tercios, el tercio mayor habla de que, bueno, que la situación es o bien mala o incluso muy mala, ¿no? Entonces alguien podría preguntarse, ¿pero cómo? Seguramente son preguntas que te hacen a vos, muchas personas un poco alejadas de la actividad política o del estudio de la política, y me la hacen a mí cuando me reúno con amigotes o simplemente me encuentro con personas. Me dicen, ¿pero cómo es posible que la gente advierta que la situación económica es mala o muy mala? Por lo menos la mayoría, el tercio mayor entiende eso, que solo el 30% entiende que es buena o muy buena, que la seguridad, que había sido el caballito de batalla, está exhibiendo problemas, y que, digamos, la cobertura de adhesión de la pandemia ya no está funcionando, porque justamente la pandemia está en retirada, y cómo, a pesar de todos esos datos, el presidente sigue teniendo tan buena imagen, ¿no? Es decir, cómo dialogan esos que para algunos lucen contradictorios.
Sí, lo que pasa es que la figura, una cosa es la medición de la figura de presidente y otra de la gestión de gobierno. Son como dos cosas que uno puede pensar que van en el mismo sentido, pero no necesariamente ocupan el mismo lugar en el imaginario de la gente. Es decir, la figura de presidente tiene que ver con esto que te mencionaba de esa características que ha mostrado de seguridad, de firmeza, de ser el que está al mando, lo cual generalmente es valorado positivamente, sobre todo en tiempos de crisis, pero a su vez de cercanía y de empatía, y eso genera todo actitudes positivas hacia su figura. Y otra es cuando se le consulta a la gente sobre la gestión de gobierno en determinadas áreas, en salud, en seguridad, en educación, en el desarrollo de la economía, porque ahí uno generalmente va a ver su situación personal, cómo él está yendo, y sobre todo en lo que se llama comúnmente el voto económico, cómo le va a cada uno en su bolsillo, si está mejor ahora de lo que estaba hace algunos años o está peor. Y ahí igual con la sensación de seguridad, ¿no? Los hechos más cercanos o lo que ve generalmente en los canales de televisión. Y desde ese punto de vista, bueno, uno podría explicar que, por ejemplo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, es el presidente del partido de oposición más importante, que se muestra muy firme en cuanto a las críticas explícitas a la gestión del actual gobierno, ¿no? Sin embargo, siempre tiene la habilidad o la consideración, no sé exactamente cómo adjetivarlo, de en algún punto y de alguna manera como dejar aparte al presidente, ¿no? Es decir, bueno, no necesariamente, cuando advierte de la agresividad o violencia con que algunos actores del gobierno, oficiosos y oficiales... Sí. Generalmente Fernando Pereira se ha ocupado de manifestar que él personalmente tiene muy buena relación con el actual mandatario. Eso también es algo que... Pero responde, más allá que seguramente la tiene, también advertir que, bueno, el mandatario para el público no está teniendo un mal momento, no, por lo menos muy subrayado. Seguramente. Entonces, no es buena cosa pegarle al presidente que todavía conserva una imagen muy positiva. De parte porque ahí también es importante verlo, o sea, cuando se habla de que todavía hay porcentajes de la población que apoya en forma muy contundente a presidente o a la gestión de gobierno, bueno, ahí hay que ver las preferencias electorales de acuerdo al voto de 2019 o a la intención de voto actual, porque seguramente quienes votaron al actual presidente en 2019 o piensan votar a los partidos que forman la coalición en 2024 se sientan más cercanos a la gestión de gobierno o defiendan más la gestión de los logros de esta gestión de gobierno y se sientan obviamente más identificados con la figura de presidente. Ya sabemos, tampoco es una novedad que tenemos una suerte de empate. En realidad tenemos el mismo escenario desde 1999, ¿no? Durante 3 elecciones seguidas, la mitad más grande estuvo al lado del Frente Amplio. Hoy, a partir del resultado de 2019, del lado del actual gobierno, de los partidos tradicionales, más Cabildo Abierto, más el PI, pero hay una suerte de empate político, cosa que se vio reflejado en el balotaje de 2019 y en el referéndum de marzo último. O sea, que hay muy poca distancia entre ambos bloques y que basta que un porcentaje chico de personas se incline hacia un lado y al otro, de esos electores que son menos interesados en la política, etcétera, para que cambie el equilibrio. Y desde ese lugar, entonces, yo te lo comentaba antes de la pausa para que vos hagas el análisis, luce como irónico, hasta si querés paradójico, que cualquiera podría decir, en caso que en Uruguay hubiese reelección inmediata, que Lacalle Pou es un muy buen candidato a la presidencia de la República, ¿no es cierto? Exacto. Porque está ejerciendo ese rol y lo está haciendo de tal modo que por lo menos a los suyos no ha decepcionado, eso ya es bastante, ¿no? Y en ese contexto surge
que bueno, el Partido Nacional, que es quien conduce la coalición, no podrá presentar a la calle Pou como candidato. Y eso abre otra fuente de incertidumbre, ¿verdad? Otra puerta de incertidumbre a propósito de quién debería ser. En un contexto donde no hay que olvidar que el actual gobierno está compuesto por más de un partido, conducido por uno, pero compuesto por más de uno. Si hubiera reelección, o sea, el gobierno tendría, o la coalición de gobierno tendría varias certezas que no tiene hoy, ¿no? Por un lado, que el gobierno, la coalición podría mantenerse unificada e ir tras otro mandato. El presidente seguiría siendo la figura central de ese proceso, por un lado. Por otro lado, es cierto que podría llegar a fortalecer todavía más la posición del Partido Nacional. Pero una experiencia que es clara fue la de la reelección de Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Que va atrás de una coalición, gana a través de una coalición en el 94, logra la reforma reeleccionista, y en el 98 el mismo bloque de partidos que lo había apoyado va tras su candidatura y mejoran, no solo el partido de Fernando Enrique, sino también los partidos socios mejoran su performance electoral, o sea que elimina varias las incertidumbres que tiene hoy, porque uno de los problemas que tiene el que sea el futuro candidato del Partido Nacional es si va a llegar a ser la misma el mismo surcido, si se quiere, que hizo la calle Pou previo a la elección de 2019. Hay que ver cómo juegan los otros actores con otros candidatos y si llega a tener la misma persuasión. Está claro que hay un constreñimiento, que es que si quieren mantenerse de gobierno y ganar la Frente Amplio, van a tener que competir más o menos coordinados y volver a repetir Claro, uno puede casi suponer que, hasta por qué no, asegurar que en el marco de la próxima elección, la coalición, que no podrá presentarse como tal, bueno, no podrá presentarse hasta que decida presentarse y armar una solución político-electoral, de ingeniería electoral, ¿no? Es decir, bueno, no nos presentamos como partidos distintos, sino que vamos todos detrás de un mismo lema. Sí, eso no sé si sería la mejor opción, pero Ajá. sí. ¿Para qué me gusta? ¿Por qué no sería una mejor opción, no? Esa. Y porque primero que terminaría de erosionar las identidades de los partidos, ¿no? Sobre todo el Partido Colorado, que está tan alicaído últimamente, o sea, que formar parte de un gran lema donde no pudiera diferenciarse demasiado sobre todo el Partido Nacional hacia un lado del espectro de Cabildo Abierto. Pero alguien podría decirte, ¿pero acaso el Partido Comunista y el Partido Socialista no se diferencian? ¿Y están dentro del mismo partido? Sí, bueno, eso fue otra forma de organizarse, ¿no? Fue crear un partido nuevo. Habría que ver si el Partido Nacional y el Partido Colorado están dispuestos a perder identidad de acuerdo a una superior, porque por más que hay miembros dentro del Partido Socialista y del Partido Comunista que pueden sentirse primero de esa respectiva fórmula, seguramente la mayoría de los que nos votan primero tienen la identidad de Frente Amplistas, sí, y después se decantan. Y de hecho, salvo estas últimas elecciones donde la fuerza mayoritaria electoralmente ha sido el MPP, desde el 71 hasta el 2004, ningún sector había repetido como fuerza mayoritaria. Eso te indicaba que los electores al interior de Frente Amplio se movían y escogían en cada elección distinta, se decantaban por algún sector que le ofrecía, en términos de atractivo, de oferta electoral, fue Batalla en el 84, fue la 1001 en el 89, fue Astori cuando surge con ya hace 15 años que igual eso cambió, ¿no? Tal como decía recién, ¿no? Hace 15 años que cambió. También estaba la figura de Mujica. Mujica no va a ser candidato, hay que ver si el MPP mantiene ese apoyo electoral no llevando a Mujica como principal referente, aunque sí, pero obviamente puede llegar a jugar un rol igual. Pero me parece interesante porque, volviendo al escenario de la pregunta, ¿no? ¿Y qué debe hacer la coalición? Porque por un lado es cierto que el tema de las identidades, en el marco de un único y exclusivo paraguas partidario, qué sé yo,
No sé. Bueno, cuando compitieron, por ejemplo, bajo el lema del Partido de Concertación, al Partido Colorado le fue muy mal en Montevideo, por ejemplo. Claro. Perdió la representación en la Junta Departamental. Sí. Eso está claro. Claro. Bueno, de hecho, la experiencia se repitió relativamente para la última elección departamental, porque fueron detrás de un lema, ¿no? De un único candidato. Sí. Y con un lema, ¿no? Todos juntos en el Sí. Partido Independiente, ¿verdad? ¿No? Es En cierto, Montevideo. es cierto. Y si bien no ganó la elección, tampoco se puede decir que fue una elección fracasada, ¿no? Sí, en general mantuvo más o menos el mismo porcentaje de votos que había sacado. Sí, en todo caso fue una buena noticia para Rafo, quizás más que para el resto de... Pero no, tampoco, ni mejoró ni empeoró, más bien que se mantuvo. Pero voy a esto, porque uno advierte que cuando... Pero para partidos, yo te decía, los partidos tradicionales, Partido Nacional, Partido Colorado, debilitar todavía más las identidades, y para un partido nuevo que quiere justamente marcar su impronta como es Cabildo Abierto, tampoco me parece que le sirva mucho, y a Cabildo Abierto no le sirvió, está claro que competir todo dentro del mismo paraguas no le sirvió en Montevideo, no le sirvió en las elecciones departamentales en aquellos lugares donde compitió bajo el lema Partido Nacional. En realidad salió bastante debilitado al no ir con un referente claro que es su líder, ¿no? Esa podría ser una razón por la cual inhibiría o no alentaría, no tendrían el suficiente incentivo, como dicen ustedes, para hacerlo. Pero también pienso que implícitamente hay otro, y que se está viendo, y ahora cada vez más, es los perfilismos, andás a ver, porque yo por ahora soy socio. Pero también soy competidor. Claro. Inexorablemente tendré que ser el competidor, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿en qué medida eso es saberse competidor y que para la próxima elección en octubre los ciudadanos van a tener que elegir el candidato? Bueno, primero hay una interna, pero en todo caso después uno podrá elegir el candidato a la presidencia de la República si le gusta el Frente Amplio, si le gusta el Partido Nacional, el Partido Nacional. Pero también va a elegir del Partido Colorado, del Cabildo Abierto, del Partido Independiente, y anda a saber si hay alguno más que saque a la cancha, ¿no? Eso te obliga a competir. ¿Y cómo competís con alguien si estás en el gobierno? Sí, esa es la tensión a la cual están sometidos los partidos de la coalición, y el cual no hay demasiada referencia previa, porque uno se podría fijar qué ha pasado en otras instancias, pero no tenemos algo parecido porque es la primera coalición, claro, de este tipo. Lo más cercano que tenemos a una coalición de gobierno que dura todo el periodo, también se ha dicho muchas veces, es el segundo gobierno de Sanguinetti. Exacto. Y la experiencia lo que mostró en el 99 es que al Partido Nacional, que estuvo todo el gobierno pegado en esa coalición, pese a que muchos le decían a Volonté, que era el presidente del directorio, que se alejara y que se diferenciara más cerca de las elecciones para poder competir de mejor manera, claro. Bueno, al Partido Nacional le va muy mal y es tal vez la peor elección de su historia en el año 99. Entonces, eso aconsejaría que y la teoría y la literatura que hay sobre las coaliciones en los sistemas presidencialistas también te dicen que cuando hay una coalición en un presidencialismo, generalmente a que le va bien es al partido del presidente mayoritariamente, ¿no? Más que a los partidos socios. Bien, y entonces, para terminar por hoy, desde esa perspectiva, ¿vos pensás que la coalición va a estar vivita y coleando y funcionando adecuadamente hasta el fin mismo del gobierno, o inexorablemente sufrirá cambios antes? Yo creo que están limitados por eso que hablábamos hoy, de que necesariamente van a tener que, en esa tensión entre competencia y cooperación, necesariamente van a tener que cooperar de nuevo en 2024 si quieren ganarle al Frente Amplio. Pero a su vez, para la suerte de los partidos y para abrir el abanico, tal vez para complementarse también, por eso no les conviene tanto concurrir bajo un mismo lema, tienen que diferenciarse en la elección legislativa y la primera vuelta presidencial de octubre. Entonces, los partidos en esa tensión creo que van a mantenerse lo más posible en el gobierno, porque hay otra característica. Tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto como el Partido Independiente tienen varias responsabilidades de gobierno, tienen cargos.
esos cargos representan a su vez ingresos para los partidos. Es una de las formas que tienen los partidos de financiarse, de tener cargos en el gobierno. Tampoco te conviene irte tan cerca de las elecciones porque cuando más dinero necesitas. Cuando perdés una fuente de ingreso, cuando sabes que en las campañas electorales a priori vas a tener pérdidas y los ingresos van a depender de tu resultado electoral mayoritariamente. Entonces, creo que se van a mantener el mayor tiempo posible y que cuando se vayan va a ser una salida ordenada. O sea, me voy, pero eventualmente siguen habiendo apoyos puntuales en determinados asuntos. Cuando se precisen los votos está, pero formalmente quizás no estemos en la coalición, de forma de que el público los pueda ver como algo distinto. Entendido. La pregunta que quizás, bueno, se hacen todos los actores, imagino que se la deben estar haciendo, esa y otras más, es ¿cómo hago para que la parte de la ciudadanía que entiende que es una buena noticia que el Frente Amplio no gane la elección, no gobierne la República, es decir, que el Uruguay esté gobernado por la centro derecha, ¿no? Que hay una parte muy grande. Mirá, yo no sé muy bien si blancos, si colorados, si cabildo. Lo que sí quiero es que no gane el Frente Amplio, ¿está? Bueno, casi podría decirse que esto es como la razón por la cual existe la coalición, ¿no? ¿Verdad? Es decir, muchachos, ¿somos parecidos? Y en alguna cosita sí, y en muchas otras no, ¿verdad? ¿Qué pensamos de la economía? Yo soy muy abierto, yo más bien soy cerrado. ¿Qué pensamos de los derechos de los ciudadanos de la perspectiva liberal? Y no, yo más bien soy conservador, no, más bien yo soy liberal. ¿Qué tenemos en común? No queremos que gane el Frente Amplio. ¿Está? Sí. Ese instrumento existe porque hay gente que piensa eso. Le viene ideal para ese público. Ahora ese público, que lo que quiere es que no sea el Frente Amplio quien gobierne la República, que no sea el centro izquierda que gobierne el Uruguay. ¿Por qué habría de votar a algo distinto a quien hasta ahora ha conducido, si lo ha hecho para esa gente razonablemente bien? ¿Por qué dirían, bueno, ahora vamos a darle la chance a Cabildo, ahora vamos a darle la chance al candidato del Partido Colorado que no se sabe muy bien quién es? ¿No es en definitiva esta herramienta asegurar que siga estando al frente de la coalición el Partido Nacional? Sí, eso parece bastante claro, que si vuelve a reeditarse la coalición en 2024, el partido mayoritario de la coalición va a seguir siendo el Partido Nacional. Eso lo muestran todos los sondeos de opinión pública. Incluso el partido Colorado está en un aprieto bastante grande porque todavía no se sabe cuál va a ser su oferta de candidatos. Incluso hay algunas tensiones o algunos dirigentes le han pedido al ministro Peña, por ejemplo, que abandone su cargo en el gabinete y asuma en el Senado como forma de reorganizar Ciudadanos y volver a postularse. Otros apuestan a que Bordaberry finalmente dé marcha atrás en su decisión y vuelva a la competencia electoral, pero parece bastante claro que, pese a que no está definido, si bien todos sospechan que va a ser Delgado el candidato, por lo menos del sector mayoritario del partido, el Partido Nacional, igual en las preferencias de intención de voto, sin tener un candidato claro, es el que concita mayor cantidad de apoyo. Entonces, eso parece bastante claro, que si vuelve a ganar la coalición, va a haber otro presidente del Partido Nacional. Exacto. Dicho de otra manera, la próxima segunda vuelta del Uruguay va a ser uno del Frente y uno del Partido Nacional. Eso parece claro, de las pocas cosas que se pueden asegurar. Corrijamos, y no solo por oportunismo político, sino por posible realidad política. Uno o una. Uno o una, sí. No sabemos todavía qué va a ser. Seguramente las dos fórmulas sean paritarias, no sabemos cómo, si la mujer en algún caso va a ser el número uno o en los dos va a ser el número dos, como fue en la última elección. Bien, yo soy de Liverpool, vos lo sabés. Vos sos de Nacional, yo lo sé. Liverpool ya tiene asegurada una semifinal, ¿no es cierto? Por lo menos. Sí. De hecho, es el único que tiene asegurado algo. Sí. Es muy difícil que Nacional no gane la tabla anual. Es muy difícil. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Desde la perspectiva de Liverpool, yo siento que lo mejor que le puede pasar es que el campeonato clausura no lo gane Nacional. Que lo gana River. En este caso parece ser River. Ya Defensor parece... Jugar una semifinal antes de la final. Porque, ¿qué pasa? Si no, deberíamos ganarle a Nacional por lo menos 2 veces. 2 veces y media, 2 veces y un empate.
Exacto. Y en 7 por 3, en 15 días a Nacional, nadie le gana 2 veces en 15 días. A menos que seas un equipo brasilero. No, en Uruguay dije, viste que empecé. Sí, un equipo brasilerito. Eso ni hablar. Lo que quiero decir es que mi razonamiento es bueno, ¿no? Porque el Nacional luce, no digo como el imbatible, pero casi como el imbatible en Uruguay. Pero es riesgoso. Acordate, la otra vuelta jugaron la semifinal con Rentistas. No. Todo a favor. Pero por esa misma razón. Aún en aquella vez nos terminó saliendo mal. En esta, ¿cómo haces para ganarle a Nacional 2 veces seguidas en menos de una semana? Sí, es difícil. Es difícil, ¿verdad? Objetivamente. Sí, yo soy francamente optimista, salvo el partido de ayer. Pero eran otros López, como dice. ¿Verdad? Por lo tanto, si hay una chance que igual, insisto, es chica más bien la que tiene el Liverpool, puede que no sea tan chiquita si llegamos a una semifinal con River. No, y la gana. Porque ahí y ganarle. El impulso de ganar también siempre. Porque si vos le ganás a River, River es más ganable que Nacional. Sí, claro. Pará, del mismo modo entiendo que River piensa lo mismo. Lo que pasa es que Liverpool ya está. ¿Se entiende? Si hubiera sido. Para claro. River es más ganable Liverpool que Nacional. Para River, eso quiero decir. La carta es ganar de clausura. Claro, es que no tiene otra. Liverpool ya tiene una carta. Así que estoy bien el razonamiento, ¿no? Estamos bien. Porque me estoy peleando con alguna silla de Liverpool que dicen que no sé, que no. No, que River. No, pero la única, ya, la puertita, la rendija está abierta solo con River. La mejor opción sería, el mejor camino sería ese. O sea que, por ahora. Y después tener la fortuna de ganarle un partido nacional y aguantar un empate. ¿No? Que en una final es doble. ¿Estamos bien? Pero no se va a dar. Pero una diferencia. Si eso ocurre, vos a mí no me vas a poder cargar. No. Pero si me ocurre a mí. Te bloqueo. Che, ¿qué pasa, pelado, que no querés venir a mi programa? Chao, pelado. Gracias por todo. Gracias.